Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Espero que bien, que le estés pasando bien. En esta ocasión traigo para ti un tema, como ya lo estás viendo aquí arriba, el análisis de la oración. Vamos a tratar este tema lo más breve posible. Hay algunos temas también circundantes que después te mencionaré cómo puedes localizar, ¿sale? Así que analizaremos un poco sobre el análisis de la oración. Ok, el tema que estaremos platicando en esta ocasión es solamente cómo hacer estos análisis de la oración. He de decirte que hay muchas formas de hacerlos, pero en esta ocasión vamos a analizar solamente dos. Digamos que las principales o las mayormente conocidas, las más utilizadas tal vez, desde el punto de vista sintáctico y desde el punto de vista morfológico. ¿Qué es el sintáctico? Cuando dice que cada palabra o cada frase determinada se puede analizar. Digamos que lo podemos agrupar o seccionar. ¿Qué es el análisis morfológico? Dice que es la forma, clase o categoría que tiene cada uno de los términos que conforman esta frase. Palabra por palabra debe tener una categoría. Esa es la clave. Palabra por palabra. Cada una debe existir en una categoría. Bueno, antes de empezar el tema, es necesario que tengamos en mente, que tengamos frescos algunos conceptos muy importantes, elementales, pero que los podamos recordar. Empezando con el concepto de oración. ¿Qué es una oración? Toma en cuenta este concepto. Es la unidad mínima del discurso que expresa un sentido completo. No pierde el sentido de completo ni la independencia. Tiene independencia sintáctica y está constituido por dos cosas muy importantes, sujeto y predicado. Mientras haya un sujeto y predicado, es una oración. ¿Qué es la independencia sintáctica? Esos elementos pequeños gráficos que nos hacen distinguir una oración de otra. Puede ser un punto, que es el que generalmente conocemos, pero también puede ser una coma, puede ser un punto y coma, dos puntos o incluso signos de exclamación, ¿verdad? Es necesario que entendamos estos dos conceptos importantes. Y tenemos equivalentes de oraciones también, como por ejemplo los saludos y las despedidas, cuando hay oraciones con verbos meteorológicos, ¿verdad? Interjecciones que vamos a platicar más adelante y algunas pequeñas frases que son un equivalente a las oraciones. También necesitamos recordar el concepto de sintagma. ¿Qué es el sintagma? Es la unidad o es una unidad conformada por una palabra que es la más importante y que funciona como núcleo. Esta palabrita núcleo la vamos a estar utilizando mucho porque es la palabra importante dentro de cada sintagma. Una pequeña unidad conformada por estas palabras nos va a contener siempre un núcleo, es decir, una palabra importante dentro de esas varias que tenemos agrupadas. Puede ir acompañado de complementos o modificadores y juntos formar bloques. Tenemos algunos tipos de sintagmas también. Como el sintagma nominal, generalmente tenemos cinco que son los conocidos. El sintagma nominal, que es el que más utilizamos, es el que más analizamos en muchas ocasiones, nos habla de un núcleo, decíamos que es la palabra importante, bueno, su núcleo es un sustantivo, ya sea un pronombre, un nombre, una palabra, un sustantivo, ¿verdad? Y tenemos algunos ejemplos para entenderlo. Ejemplo dice, la mesa, esa mesa, ¿verdad? Ese sustantivo, ella, ¿verdad? Ahora, estos sustantivos se pueden componer de dos cosas, o este sintagma nominal se compone de dos cosas, ¿verdad? El determinante y el nombre. La casa, el vidrio, los árboles, ¿correcto? O de pronombres específicos como María o como ella. Tenemos algunos también, como el verbo en infinitivo, que también no se conjuga, ¿verdad? Pero está sustantivado, el fumar, ¿verdad? Hablaremos de esto después también. El segundo sintagma es el adjetival. Tiene como núcleo la palabra importante, ¿verdad? Un adjetivo. Por ejemplo, amable o solidario, como los ejemplos que estamos viendo aquí. Estos ejemplos me hacen ver también qué es el sintagma adjetival. El sintagma adverbial se refiere al adverbio, el núcleo o la palabra importante es el adverbio, ¿sí? El adverbio de tiempo, adverbio de modo, adverbio bla bla bla, ahorita lo platicaremos, tiene que ver con cerca, lejos, temprano, etc, etc.
Tenemos también el sintagma preposicional o prepositivo, que tiene que ver directamente con una preposición antes de lo que sería la frase, ¿verdad? Que sería a las. Estas preposiciones o estas pequeñas palabritas son también las palabras importantes. El sintagma verbal tiene como núcleo un verbo, ¿verdad? Y también decimos la palabra importante en este sintagma será el verbo. Y por ello también constituye siempre que va a tener un predicado. ¿Cómo se hace el análisis de la oración? Bueno, el análisis morfológico, que es el primero que tenemos, por ejemplo, consiste en decir a qué categoría gramatical pertenece cada una de las palabras que forman la oración. Cada una, no podemos excluir ninguna dentro de la redacción que estemos tomando como ejemplo. Categorías gramaticales son el nombre o sustantivo, determinante, adjetivo, verbo, preposición. Tenemos, por ejemplo, también allí lo que veíamos como conjunciones o como interjecciones, ¿verdad? Generalmente, anota eso, tenemos 9 categorías en donde clasificar cada una de todas las palabras. Otra forma de decir las cosas es que vamos a clasificar todas, o bueno, cada palabra de la oración en una categoría. Es importante que conozcamos claramente lo que se nos está pidiendo, ya que podemos realizarlo o de una manera o de otra para comprender qué es lo que vamos a trabajar. El análisis morfológico, como lo hemos dicho, es el que nos sirve para clasificar categorías a dónde pertenece cada una de las palabras, pero para ello entonces es necesario señalar qué clases de palabras son las siguientes. Vamos a hablar de las siguientes 9 categorías. Empecemos por los adverbios. ¿Cuál es el concepto de los adverbios? Palabras que sirven como complemento de un adjetivo, de otro adverbio, de un verbo o de otra oración. Los adverbios en español cuentan con diferentes tipos: modo, lugar, tiempo, cantidad, negación, duración y orden, etc. Estos son los adverbios. ¿Quieres comprender mejor? Tenemos esta clasificación de adverbios. Tal vez este cuadro te sirva para localizar los adverbios dentro de una oración. La segunda categoría, son los determinantes. Son palabras que acompañan siempre a los sustantivos y aportan información sobre dónde están situados en el espacio, pertenencia, género y número. Dentro de estos podemos encontrar algunos como los indeterminados, determinados, posesivos, numerales, interrogativos y exclamativos. Pero para comprender mejor este concepto de estas palabras que acompañan siempre a los sustantivos, tenemos este ejemplo. Tal vez este cuadro te pueda ayudar a clasificar o a localizar más rápidamente los determinantes dentro de una oración. La tercera categoría es los pronombres. Los usamos cuando queremos sustituir a un sustantivo, sustituirlo, ¿verdad? Y evitar así que se repita varias veces de manera innecesaria o que suene incluso en la lectura muy repetitivo. Estos pronombres pueden ser distintos tipos: personales, demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales y demás. Una vez más, ¿queremos ver los ejemplos? Tal vez este mapa te ayude a localizar más rápido los pronombres en una oración. Como siguiente categoría, encontramos los sustantivos. Los sustantivos son los encargados de nombrar personas, animales o cosas, y según el significado que tengan pueden ser distintos tipos: comunes, propios, concretos, abstractos, contables, incontables, individuales y colectivos. Por su parte, dice, estos pueden pertenecer a varias categorías de las señaladas anteriormente. Sin embargo, también cuentan con género y número. Los adjetivos acompañan al nombre y lo complementan, es decir, sirven para aportar más información sobre él y mostrar características del mismo. Existen distintos tipos de adjetivos, pero cuando realizamos un análisis morfológico, tan solo necesitamos indicar algunos detalles como género y número. Aquí un ejemplo de algunos o de la manera en cómo localizar los adjetivos dentro de una oración. Verbos es otra categoría. Es cuando queremos expresar una acción. Son, creo, los que más hemos escuchado y conocido: un estado, una condición o la existencia de un sujeto. Este tipo de palabras cuentan con una raíz y una desinencia que es la encargada de conformar las distintas conjugaciones y tiempos verbales.
Para realizar este análisis debemos señalar las siguientes categorías del verbo: conjugación, persona, número, tiempo y modo. Y aquí, una vez más, ejemplos de verbos para que podamos localizarlos dentro de una oración. Las preposiciones tienen como función unir otras palabras y establecer una relación entre ellas. Aunque existen distintos tipos de conjunciones en un análisis morfológico, no será necesario indicarlo o indicar exactamente, pero es necesario que conozcamos cuáles son esas preposiciones. He aquí, una vez más, una tabla con los ejemplos de las preposiciones para que los localices en una oración. Conjunciones. Se usan cuando queremos unir distintas oraciones o palabras. Pueden ser de distintos tipos, coordinantes o subordinantes. Y una vez más, el ejemplo. Entre categorías son las interjecciones. Se usan cuando queremos expresar sentimientos muy profundos o marcados. Pueden ser separados a las oraciones, no necesariamente va a ser parte de una oración, pero es un equivalente a una oración. He aquí los ejemplos. Generalmente los encontramos con signos de exclamación. Aquí una vez más te ayudará esta ilustración a localizarlos dentro de la redacción que tú estás analizando. Y con esto podemos concluir brevemente esas 9 categorías que nos ayudan a localizar cada una de las palabras de la oración o de la redacción que tú estás analizando y asignarle una de las categorías. Aquí te las muestro, ¿verdad? Una vez más, aquí las puedes localizar y vas a ver, cada una de las palabras debe ser o un determinante, o un sustantivo, o un pronombre, un adjetivo, un verbo, un adverbio, una preposición, conjunción o una interjección, ¿verdad? Puedes aprenderte estos significados, te pueden ayudar mucho, los podemos tomar hasta como una guía de estudios para un examen y podemos aprendernos estos conceptos. Además, te muestra los ejemplos de estas categorías. Ahora, ya estamos listos, conocemos cada una de las 9 categorías. ¿Cómo ves si vemos ese análisis de la oración? Hablemos primero del morfológico. ¿Qué debe hacerse? Palabra por palabra le vamos a asignar una categoría. Sencillo si ya te aprendiste estas 9 categorías. Juan va a la universidad. Juan va a la universidad. Tenemos 5 palabras allí. Juan es un nombre, va es un verbo en ir, ¿verdad? En tercera persona, del singular presente indicativo. A es una preposición, la es un artículo dentro de los determinantes, ¿verdad? Y universidad es un nombre. ¿Correcto? Tenemos el análisis morfológico. Es rápido. Otro ejemplo, la niña bailó bien. La es un artículo, niña es un sustantivo, bailó es un verbo en pretérito, ¿verdad? Y bien es un adverbio. Sencillo. Si conocemos cada una de las 9 categorías, hacer el análisis morfológico va a ser más rápido. Por otro lado, hablemos ahora del análisis sintáctico de la oración. El análisis sintáctico de una oración es el que nos permite analizar, dice, cuál es la estructura de la misma y qué funciones cumple cada una de ellas. Dentro del análisis sintáctico debemos tener claro que existen dos partes bien diferenciadas: sujeto y predicado. Esto es un tanto más fácil porque hemos conocido durante tantos años qué es el sujeto y qué es el predicado. Y si no es un sujeto, pues es un predicado. El sujeto es la parte, ¿verdad? Es aquel que padece de la acción de verbo. Está siempre formado por un sintagma nominal, y es decir, un conjunto de palabras en las que el nombre es el núcleo del mismo dentro del sujeto. Ok, el sujeto se compone por lo menos del núcleo del sujeto. ¿Te acuerdas que la palabra núcleo es la palabra importante, verdad? El núcleo del sujeto, y muchas veces se compone de otras cosas como determinantes, complementos del nombre e incluso adjetivos. Todo eso puede componer el sujeto. Y el predicado está compuesto por un sintagma verbal, ¿sí? El que expresa la acción del verbo y en el que está su núcleo. Así, dentro del predicado nos podemos encontrar con lo siguiente. De ley, el núcleo del predicado, porque va a ser la parte importante, generalmente ese núcleo es el verbo, ¿verdad? Y de ahí vamos a encontrar complementos.
complemento directo, indirecto o circunstanciales de modo, lugar, tiempo, compañía, causa, finalidad, instrumento y cantidad. Podemos encontrar cualquiera de estos o podemos encontrar varios de estos complementos. ¿Qué hacemos para hacer el análisis sintáctico? Bueno, una vez que tenemos esto y que entendemos qué es lo que cumple, la primera se obtiene preguntando el verbo a la oración, ¿ok? Y la segunda por eliminación. Lo que no sea sujeto, por lógica, va a ser predicado. ¿Cómo hacer el análisis sintáctico? Bueno, veamos los dos mismos ejemplos de la vez pasada, del análisis morfológico. Juan va a la universidad, el sujeto aquí simplemente es Juan, no necesitamos más. Y el predicado es va a la universidad. Incluso ahí está el verbo, ¿verdad? El verbo ir. En la frase la niña bailó bien, el sujeto será la niña y el predicado bailó bien. Así que, ¿por qué no ahora ponemos a prueba nuestro mismo análisis, nuestro mismo entendimiento con los siguientes ejercicios? Presta atención a las siguientes instrucciones, porque ahora vamos a tratar de hacer nosotros un análisis morfológico y un análisis sintáctico. Aquí al frente, hasta arriba, vas a encontrar este pequeño texto. Y nos pide hacer un análisis morfológico, ya sabemos qué es, y vamos a señalar a cada uno a qué categoría pertenece cada palabra. Y en el análisis sintáctico vamos a ver tres actividades. Separar con diagonales la oración, cada oración para ver cuántas oraciones tenemos, indicar cuántas oraciones tenemos. Y después a cada oración lo vamos a copiar y vamos a señalar dos cosas o hasta tres, sujeto y predicado, si tiene complementos. Así que el análisis morfológico se hace de la siguiente manera. Ya sabemos qué se hace, hay que categorizar cada palabra y mira, sencillo, cada palabra debe tener en la parte de arriba a qué categoría pertenece. Si es determinante, sujeto, verbo, determinante, adjetivo, sujeto, preposición, determinante, adverbio, sujeto, verbo, determinante y todos los que sean necesarios. Una conjunción tenemos por aquí, ¿sí? De esta manera podemos ver cómo hacemos un análisis morfológico. Si dominas las 9 categorías mencionadas anteriormente, el análisis morfológico es sumamente fácil. Por otro lado, cuando hacemos el análisis sintáctico, vamos a determinar las funciones de las palabras o grupos de palabras dentro de la oración. Haremos lo siguiente, la primera instrucción era separar con una diagonal cada oración, ¿verdad? Y para separarlas debemos señalar dónde están. Buscaremos los verbos conjugados, no verbos en infinitivo. Dice aquí cuando, por ejemplo, llegar, la terminación ar et il es un verbo en infinitivo, no está conjugado. Ok, esos verbos, dice, son impersonales y no brindan información acerca de tiempo, sujetos y demás. Así que es como si no fueran parte de las oraciones como tal. ¿Por qué? Porque están integrados en la conversación. Sin embargo, cuando están conjugados, quiere decir que allí hay un verbo, es decir, hay un predicado. ¿Eh? Así que por eso nos pide primero encontrar todos los verbos. Como ves, aquí ya los tenemos señalados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verbos. ¿Sale? Así que una vez que tenemos estos verbos encontrados, sabemos una cosa. La instrucción número 2. En el párrafo hay 8 verbos conjugados, por lo cual tenemos 8 oraciones. Y mira, aquí después de la coma, ¿te acuerdas que esto marcaba independencia? ¿Sí? Aquí con la coma sabemos que hay una diagonal porque aquí termina una oración para empezar la siguiente. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo aplicamos ahora? Bueno, vamos a copiar todas las oraciones y hagamos la siguiente, la tercera actividad. Vamos a señalar sujeto, predicado y complementos. Presta atención a los detalles aquí, que los viajantes los tenemos aquí y esos son el sujeto. Sencillo de encontrar en esta ocasión en el análisis sintáctico el sujeto. Y el predicado, por consecuencia, es lo que resta, ¿verdad? Así que tenemos ahí el núcleo del sujeto, que es viajantes, y dentro del predicado tenemos el núcleo del predicado, que es llegaron, ¿verdad? El verbo conjugado. Y ya de allí tenemos un complemento circunstancial del lugar,
al pequeño hotel y un complemento circunstancial de tiempo, a la medianoche. Listo. Pero presta atención a la siguiente oración. ¿Te acuerdas que después de la coma seguía la siguiente oración? Aquí nos enfrentamos a un problema importante. No tiene sujeto escrito como tal. Sin embargo, si prestas atención a la instrucción que tenemos, nos dice que a veces, si entendemos y si sabemos de qué sujeto habla, aunque no esté escrito, el sujeto existe. ¿Cómo se le llama? Sujeto tácito o elíptico, ¿verdad? Este sujeto tácito, que aunque no existe como tal de manera escrita, de manera visible, pero el contexto de la redacción nos va a ayudar a entender que ahí sabemos qué sujeto es. Por ejemplo, seguimos hablando de los viajantes. Bueno, entonces sabremos que ahí hay un sujeto tácito. Le ponemos allí ST, sujeto tácito, y continuamos con el análisis sintáctico de la oración. El predicado, el núcleo del predicado es dejaron, el verbo conjugado, y tenemos aquí un objeto directo, sus cosas, pero también un complemento circunstancial de lugar, en un rincón. Después de eso, seguimos analizando las siguientes partes, las siguientes oraciones, y mira, tendremos más sujetos tácitos, ¿verdad? Así que simplemente les nominamos ST y seguimos con sus complementos, con sus predicados. Predicado y el núcleo es pidieron y el predicado en el objeto directo es algo de comida. ¿Qué pidieron? Algo de comida. El siguiente análisis de la siguiente oración, una vez más tenemos un sujeto tácito y después tenemos un predicado. Despertaron, ese es el núcleo del predicado y temprano es complemento circunstancial de tiempo. Si seguimos haciendo el análisis de cada una de las oraciones de este texto, encontramos una vez más una fila, una columna de muchos sujetos tácitos. Pero por el lado del predicado encontramos verbos. Salieron, el núcleo del predicado, estaban, el núcleo del predicado, llevarían el núcleo del predicado y recibirían el núcleo del predicado. Y a cada uno de ellos respectivamente encontramos con el día, el complemento circunstancial de tiempo, a paso rápido es de modo, para llegar, aunque este verbo está aquí, pero decíamos que es parte simplemente de un complemento porque no está conjugado, así que es parte del complemento circunstancial de finalidad, ¿verdad? De modo, ansiosos. Objeto directo llevarían muestras. Objeto indirecto, ¿a quién? A los investigadores, ¿verdad? Y objeto directo con el dinero acordado. Y que así es como hacemos brevemente unos análisis, ¿verdad? De la oración, tanto sintáctico como morfológico. Espero que los hayas comprendido. De todas maneras, te invito a que sigas buscando y sigas viendo otros videos dentro del canal y los canales de mis compañeros, mis queridos alumnos, donde vamos a encontrar las explicaciones sobre cada una de las categorías que hoy analizamos. Si todavía no las dominas, tal vez sería bueno que las analices. Gracias, que tengas bonito día.